por si acaso hay gente que está diciendo que yo tengo una lista, no sé cuánto. La tengo la lista, pero no la voy a dar a conocer. A nadie, absolutamente a nadie. Y les puedo decir que estoy en el segundo lugar y que me parece muy bien estar en el segundo lugar. Hubiera sido complicado estar más abajo. Significa que uno no hizo bien su trabajo. Así nomás es. Yo, en este tipo de cosas, yo festejo y celebro que lo tomen en cuenta uno. Muchas gracias, porque, mierda, no me tomaban en cuenta para publicidad, no me tomaban en cuenta para esto, no me tomaban en cuenta para lo otro. Bueno, por lo menos para enemigos o para críticos pueden tomarme en cuenta, porque de lo que de mí depende. Yo no sé qué irán a hacer otros y no me importa lo que vayan a hacer otros. Yo no soy de comparsa para carnaval, soy de comparsa para los jueves con un montón de vagos que, puta, uno los quiere porque no hay otra forma. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿saben qué? Yo nací solito. No me parieron tojo ni yunta. Nací solito y si bien entiendo que hay colectivos y que hay posibilidades de trabajar colectivamente, no es menos cierto que cada uno es responsable de sus actos y hasta donde de mí dependa, yo voy a ser crítico todo el tiempo que esté el señor Arce Catacora, porque tiene que aclararnos un montón de cosas. No te olvides, Melvi, el listadito que te he pedido. Soy crítico por eso y porque espero que reaccione y no se deje llevar con malas compañías. Uno no puede pretender ser amigo de Pompeyo Miranda y que le den el Premio Nobel de la Paz. No hay posibilidades. Vamos con la nota número 5. Don Gustavo Pedraza, somos la primera fuerza de la oposición y dice que va a ser oposición constructiva. Dale. En el marco ya de la oposición y tomando en cuenta los resultados electorales, ¿cuál va a ser la principal labor que va a tener Comunidad Ciudadana a partir de estos momentos? Bueno, tenemos una bancada muy importante en el Senado y en el Diputado. Por lo tanto, vamos a ser la primera fuerza de la oposición democrática y casi la totalidad de los miembros de nuestra bancada son nuevos. Solo 2 personas de las 104 que tenemos han sido antes diputados, ¿no? Entonces han ocupado funciones legislativas. Esta nueva camada de diputados, de senadoras, tiene la tarea de mostrar cuán capacitados están para ejercer la labor legislativa. Vamos a hacer fiscalización, ¿no? Vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer propuestas legislativas que estén encaminados a lograr el bienestar de la gente. Los principales problemas de este gobierno, del anterior gobierno del MAS, tenía que ver con la corrupción, con el abuso de poder, con la persecución. Y nuestra labor legislativa de nuestros congresales va a estar concentrada para evitar justamente la repetición de esas conductas que el pueblo boliviano no las desea, ¿no? Entonces vamos a hacer una oposición democrática firme, ¿no? Y ahí vamos a demostrar, bueno, de qué está hecho nuestro equipo, ¿no? Cuáles son los principios, cuáles son los valores democráticos. Yo personalmente celebro lo dicho por Gustavo, porque el Parlamento va a ser un espacio importante. Como les digo, suena mucho y grande, pero está malo ser autorreferencial, pero el año 1966 mi padre era senador y eran una bancada de pocas personas, de senadores, y sin embargo le hicieron la vida imposible a Barrientos a tal punto que lo metió preso y lo sacó del país siendo senador. Coordinaban con Marcelo Quiroga Santa Cruz, también diputado por Falange Socialista Boliviana, y entre ellos 2 hacían cada kilómetro, a tal punto que en una oportunidad Barrientos le brincó a puñetes en la calle
intentó brincarle a puñetes en la calle y pensó que lo corría a Marcelo Quiroga en la avenida que une Calacoto con Obrajes. Ahí, contra el río. El año que mi padre fue diputado, fue el diputado que más proyectos de ley presentó y al que más proyectos de ley se los aprobaron, siendo opositor y con una bancada así de chiquitinga, con Falange Socialista Boliviana. Armaron un bloque opositor y llegaron a poner a don Samuel Gallardo Lozada como presidente de la Cámara de Diputados. Después, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el Parlamento, con una bancada de 5 o 6 tipos, le hizo la vida a cuadros al gobierno y enjuició en un juicio de 13 horas de diálogo, de exposición, en el juicio de responsabilidades avance que le costó la vida a Marcelo Quiroga Santa Cruz. No es necesario. Evo Morales con poquitos, con 5. Santos Ramírez, Filemón Escobar, creo, lograron hacerle la vida imposible al gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. No hay que ser mucho, hay que ser bueno. No hay que ser mucho, claro, si son muchos es mejor, pero hay que ser buenos en el trabajo. Yo creo que los hombres y las mujeres que intentan y que pelean son más importantes que la montonera de levantamanos que hay en favor de Evo Morales Ayma. Yo la he escuchado a Eliane Capobianco pelearse con el mundo. La he escuchado y la he visto. Así que a mí no me vienen con historias. No me vienen con historias que uno la sabe esta. ¿Saben qué? Uno de los problemas de la pasada elección y de la fraudulenta elección, porque son dos, la pasada es esta que validó todo el mundo, y la fraudulenta que la invalidó todo el mundo también, porque son buenos para tirarse contra la OEA en el movimiento al socialismo y no se atreven a decir, y la Unión Europea también, y la Unión Europea avaló, certificó y respaldó absolutamente todo lo que había hecho la OEA. Pero como necesitan a la Unión Europea para ir a pedirle plata, no se van a pelear con ella, porque esa es la doble moral, la moral de tartufo que tiene el movimiento al socialismo. Pero uno de los problemas es que todavía le queda a uno, porque no lo hizo el gobierno anterior, es este asunto de manejar el padrón electoral y saber cómo era, cómo estaba hecho, cómo estaba constituido el padrón electoral. ¿Qué dijo don Ernesto Machicao Argiró, a quien lo buscamos hoy día y le agradezco muchísimo, Ernesto? Ahí estuvo, dale. Si nada se teme, se debería entregar el padrón electoral. ¿Por qué se debe pedir al Tribunal Supremo Electoral el padrón? Básicamente porque es un derecho humano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, estipula en el artículo 13º que todos los seres humanos tenemos el derecho de expresarnos libremente, que es la parte de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no solamente es que yo pueda hablar a través de estos micrófonos, yo tengo el derecho de pedir información, y tengo el derecho de pedir información al Estado boliviano en este caso. Entonces, esa libertad de expresión me faculta el derecho de pedir el padrón electoral, por una razón muy sencilla. Los 6 o 7 vocales de la Corte Electoral, del Tribunal Supremo Electoral hoy día, no tienen monopolio del conocimiento del padrón. Todos tenemos el derecho a tener acceso al padrón. El Código Electoral del año 1999 decía clarísimamente, sin lugar a dudas, de que los partidos políticos tenían el derecho de obtener el padrón íntegro, y lo hacían.
Tan es así que yo he tenido años en los que he hecho campaña con el padrón en mi mano, no con todo el padrón, con el padrón que me daba, la parte del padrón que me correspondía. Si yo hacía campaña en una parte de la ciudad, yo tenía el padrón de esa parte de la ciudad para ir casa por casa entrevistando a las personas que iban a votar, que por seguro iban a votar. Entonces, eso facilita mucho el proceso democrático porque a los partidos nos permitía hacer campaña eficientemente y no hacer campaña con la gente que no está registrada. Y dos, es una manera de fiscalizar el padrón. Porque si a mí me dan parte del padrón de mi barrio y resulta que en mi barrio hay dos personas, o sea, con la misma identidad y en diferentes casas, al tiro uno se da cuenta que están cometiendo algún tipo de irregularidad se está haciendo con el padrón. Entonces, sirve para ambas cosas, para perfeccionar la democracia en términos de la campaña de los partidos y dos, para fiscalizar el padrón, porque los partidos son los más celosos de que ese padrón esté bien. Si los partidos tienen que encontrar dónde descansar con tranquilidad y dormir con tranquilidad, es en el padrón. El padrón es lo que le da al partido político la certeza de que no está ocurriendo nada detrás de bambalinas, de que no hay nada oculto y de que no se está haciendo fraude, por lo menos en esa instancia. Y el padrón es pues un lugar tremendamente importante para el fraude, porque, a ver, yo tengo conocimiento de que hay muchas personas en Bolivia, en algunas regiones, donde la gente sí tiene dos carnets de identidad, 2 o 3 carnets de identidad. Entonces, definitivamente este es un trabajo que hay que hacer, tenemos el derecho de pedirlo como bolivianos, como seres humanos, y nos tienen que dar. En Estados Unidos, yo he hecho la investigación, los 50 estados otorgan esa facultad a los partidos, les entregan gratis. Pero los americanos hacen una cosa más, el padrón lo puede uno comprar. Entonces, las organizaciones que no son partidos políticos o personas naturales pueden comprar el padrón electoral a un costo, el Estado les cobra y ellos compran. Los americanos son muy celosos de la confidencialidad de las personas y se ha hecho un gran debate en Estados Unidos sobre qué información dar y cuál no dar. Las leyes varían entre estado y estado, pero hay dos piezas de información que las entregan siempre. Uno es el nombre y apellido del votante, porque no es ningún secreto que Ernesto Machicao va a votar. O sea, yo no voy disfrazado a la urna, voy con mi cara así pelada y voto. Y dos, la dirección de uno, ¿no? La dirección de uno es pública. Yo he hablado con Cotas justamente para hacer ese trabajo, ya no sabía que había guía, hay todavía guía telefónica, y la guía telefónica consigna el nombre, el teléfono de la persona y consigna la dirección de la persona, salvo que expresamente el usuario de Cotas no quiera que aparezca su nombre o que no quiera que aparezca su dirección, no la ponen, pero el resto de los seres humanos sí ponen, y eso es en todas partes del mundo, no solamente es en Santa Cruz, en cualquier ciudad del mundo, la guía telefónica consigna esos datos. Entonces, el padrón tiene esos datos. En los Estados Unidos el padrón tiene esos mismos datos casi los 50 estados y entregan esto gratuitamente a los partidos políticos en campaña. La verdad es que es muy interesante el tema. Habrá que sugerirles a los partidos políticos que se comiencen a mover para tener el padrón en esta elección que viene, que no falta mucho. Ponerla a la segunda parte de don Ernesto Machicao, por favor. El tema de la confidencialidad de los datos es un aspecto fundamental, pero años antes se entregaba el padrón. Sí, siempre se ha entregado. Como le digo, yo he hecho campaña con el padrón. Evidentemente en Bolivia no ha habido un debate muy importante antiguamente sobre qué información dar o qué no dar, pero como le digo, internacionalmente los datos que sí se entregan en todas partes del mundo es quién es el votante, su identidad y dónde vive. Esos dos datos no son considerados confidenciales en ninguna sociedad democrática del mundo porque, como le digo, hasta la guía telefónica consigna esos datos y cualquier persona averigua dónde vive un vecino porque puede caminar hasta... Si lo persigues a alguien, llegas a su casa, así que eso no podría ser tan confidencial. De todas maneras, hay excepciones, pero son excepciones, ¿no? En Estados Unidos hay gente que pide que su dirección no figure en el padrón. En casos de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces se trasladan, pero son casos excepcionales, son casos que sí los he leído, hay esa excepcionalidad, pero
porcentualmente no significan mucho. El dato de la identidad de la persona y de su domicilio son de conocimiento público y están en el padrón, y eso se reparte a los partidos políticos para que hagan sus campañas y para que fiscalicen el padrón. Eso los bolivianos no podemos hacer desde el año 2010 y hemos retrocedido. Pues tenemos ahora la obligación de pedirle al gobierno, al Tribunal Electoral, que nos entregue el padrón, porque eso también va a dar mayor confianza a todos, ¿no? Hoy día, obviamente que la diferencia entre el primero y el segundo es tan grande que estamos hablando del 25% del padrón electoral, estamos hablando de 1.700.000 votos de diferencia entre el movimiento socialismo y Comunidad Ciudadana. Claro, yo no creo que haya una trampa en esto, pero al margen de que haya o no haya trampa, tenemos el derecho de conocer el padrón. Ahora que se vienen las elecciones departamentales y municipales, con mayor necesidad se tendría que conocer este padrón. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ahora sí, si nos entregan ahora el padrón y los partidos van a poder hacer uso de ese padrón y fiscalizar el padrón, sí podremos determinar con mucho más precisión si en estas pasadas elecciones votó mucha gente que no debería votar, y ahí sí podríamos hacer algún tipo de fiscalización mejor que en este momento están haciendo quienes están acusando que ha habido fraude sin ningún fundamento. Yo ni siquiera pienso que encontrar que sea 10.000 personas o 20.000 personas va a mejorar la situación de los perdedores, porque otra vez la diferencia es tan grande, son 1.700.000 votos la diferencia entre el primero y el segundo. Entonces eso no va a ser posible, pero sí es importante que tengamos el padrón para las elecciones locales y de las gobernaciones en todo el país, porque cualitativamente va a mejorar la democracia con eso. Pues yo creo que tiene razón, señores de los partidos políticos, avívense un poquito, recurran ante la ley, recurran ante los tribunales, recurran donde sea. Desde el 2010 no le entregan a la gente el padrón y ustedes tienen derecho a tenerlo. Nosotros trataremos por nuestra parte de conseguir un padrón, por lo menos en disquete. ¿Ah? Vamos con Carlos Hugo Molina, las tareas del nuevo gobierno. Dale. El Estado boliviano en este momento no tiene solo la preocupación de resolver sus temas políticos, hay un problema económico que lo ha dicho muy claramente la persona que va a ocupar la presidencia y cuyo trabajo ha girado precisamente sobre este tema. Y ese tema no se va a resolver con recursos nacionales. Esto va a venir con el apoyo de los organismos internacionales de crédito, de asistencia, de los sistemas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que van a tener que acompañar este periodo de crisis en el que está el mundo y nosotros dentro de él, que va a demandar una serie de condiciones. Las condicionalidades, fíjate que estaban dadas en función de una demanda que había a nivel internacional de que Bolivia vuelva al cauce democrático por la vía electoral. Ya se ha producido el hecho y el paso siguiente va a ser el de la búsqueda de los recursos para resolver esto que señaló el propio Luis Arce, de que se necesitan 3.000 millones de dólares para llegar hasta fin de año. Bueno, ¿de dónde van a salir? De organismos internacionales. ¿Cuál es la condición que va a poner el conjunto de organizaciones, de organismos internacionales de crédito y de endeudamiento? Que se cumplan las condiciones democráticas, porque no es otra la dificultad que ha habido, y que se lo haga a partir de un escenario en el que todos hemos demandado y que tiene que ver con el cumplimiento de los principios democráticos de separación de poderes, que tiene que ver con el debido proceso, con el respeto a las normas básicas del derecho, con la oportunidad para que los actores económicos puedan desarrollar sus capacidades, porque otro elemento que queda claro es que la inversión pública o la inversión desde el gobierno no va a alcanzar para resolver problemas en la población en términos vinculados a trabajo,
vinculados a generación productiva y de excedentes. Entonces, ¿considera que va a haber independencia de poderes, que es un elemento fundamental en la institucionalidad? todas las declaraciones de los organismos internacionales que han acompañado el proceso democrático boliviano, lo que han demandado de manera permanente y sistemática es el restablecimiento de la constitucionalidad. A partir de este momento, la constitucionalidad, a partir de la posesión del nuevo órgano ejecutivo, la constitucionalidad ha sido recuperada en función de dos órganos que son los que han entrado al proceso de voto. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué dice los principios de la democracia? Bueno, no vamos a tener necesidad de repetirlo respecto a lo que hace a un proceso democrático y a una vida democrática. Se volverá de nuevo al atropello de jueces que responden favores políticos, se volverá de nuevo al Ministerio Público que va a operar como parte de un brazo represor del órgano ejecutivo, se volverá, bueno, las preguntas están latentes y tendremos respuestas muy pronto, tendremos respuestas en el discurso oficial, definitivo, formal que vaya a dar el presidente en su toma de posesión. Lo sabremos cuando se conforme el aparato administrativo que va a llevar adelante a través de los ministerios y viceministros. Lo sabremos con las definiciones que tienen que adoptar o que van a adoptar para resolver la crisis económica y para dar las certezas. Yo sigo escuchando todavía a los portavoces del MAS señalando de que este no es tiempo de venganza, que este no es tiempo de volver al pasado, que lo que se necesita es reconciliación. Lo han dicho en todos los tonos, y para que todo esto termine tiene que darse el hecho de verificación, y el hecho de verificación estamos a 2 a 3 semanas para tener la evidencia. Ahora partamos de lo siguiente. El Ministerio Público fue pateando y pateando y pateando el tarro, esperando a ver cómo se resolvían las elecciones. No sé si este informe investigativo policial va a terminar incluso con los policías presos. No sé, pregunto. ¿Le van a dar pelota? Hay un proceso avanzado. Las señoras de la Corte Electoral, cada una declaró y dijo quién fue el que hizo el fraude, etcétera, etcétera, y más, etcétera. ¿Quién dio la orden? Fue la señora, ¿te acordás, Melvi? No me acuerdo cómo se llamaba, ya se me fue el nombre. Lucy Cruz Vilca realizó una llamada gritando: ¡carajo, apáguenlo el aparato! Y dicen que no hay fraude, anda que te costuren. Ahora, tribunales, etcétera, etcétera, y más, etcétera, más Evo Morales, suspendan los juicios contra mí. Me van a decir que da como para creer que va a haber un respeto institucional. Yo personalmente tengo mis serias dudas. Personalmente tengo mis serias dudas que va a haber un respeto institucional. Evo Morales va a querer montarse, lo dejará Arce Catacora a Evo Morales montarse. He ahí el dilema. El problema está en lo que Evo Morales pueda hacer y en lo que Luis Alberto Arce Catacora lo deje hacer. Ni más ni menos. Vamos al corte, ahorita venimos.